Bendice este lugar, bendice a las personas que nos ven desde las diferentes partes del mundo y desde las diferentes partes de Nicaragua. Y acá en Estelí a través del canal local. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En la sesión pasada estamos enseñando acerca de que Dios conoce el futuro. Estábamos enseñando acerca de la omnisciencia de Dios. ¿Y qué significa esto? De que todo lo que está en la Biblia, todas las profecías que están en la Biblia, se van a cumplir al pie de la letra, porque fueron escritas por hombres que fueron inspiradas por Dios. Es decir, en la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es totalmente exacta, incluyendo todo lo que está en la Biblia, todo el contenido profético. Dios les mencionaba de el anuncio de la profecía acerca de el Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer en Belén de Judeas, y está registrado en el Evangelio de Lucas 2 del 1 al 20 y en Mateo 2 del 1 al 12. También registrado en Miqueas 5.2, esta profecía que se predijo en Miqueas, que dice que nuestro Señor Jesucristo también iba a nacer en Belén. El profeta Miqueas lo dijo o lo predijo 700 años antes de que se cumpliera esta profecía. Y así fue, tal a como está escrita en la palabra de Dios. Por eso que vemos que la Biblia, cuando nosotros la leemos sin prejuicio, la leemos con fe y la leemos creyendo de que es la voz viviente de nuestro Dios, hermano, encontramos sabiduría, encontramos la revelación de Dios, encontramos consejos, encontramos los secretos de Dios ahí en la Escritura, en la palabra de Dios. Dios es un Dios que lo conoce todo. A Él no se le escapa nada. Nada se le escapa a nuestro Dios. Nosotros podemos leer un pasaje en Isaías 46, vamos a volverlo a leer en Isaías 46, para que continuemos ahí con la enseñanza. Isaías 46, 9, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay, otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aquí vemos, hermano, la palabra de Dios hablando en nuestra vida en el libro de Isaías 46, donde nos demuestra tanto la soberanía de Dios como su omnisciencia. Recordemos que cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que Dios es un Dios que Él tiene control de todas las cosas sobre la tierra, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, aunque nosotros no entendamos lo que sucede, por qué suceden las cosas, por qué se dan las pandemias, por qué se dan las guerras, por qué vemos el hambre, por qué vemos tanta violencia en el mundo, pero Dios tiene una respuesta a cada una de estas situaciones, aspectos en el mundo, en la vida que vemos. Y en Isaías nos dice que Dios conoce el pasado, los tiempos antiguos,
que yo soy Dios. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No podemos comparar a Dios con cualquier cosa. No podemos comparar a Dios con cualquier cosa, aunque aparecen muchas herejías de hombres y mujeres que dicen llamarse o autollamarse Dios y no cuentan o no poseen los atributos del Dios verdadero. Y dentro de ellos, de los atributos del Dios que nosotros servimos, es que Él es un Dios que conoce todas las cosas y conoce todas las necesidades y las situaciones que pasamos a diario nosotros como hijos de Dios. No hay nada en Él que no se escape, que Dios no maneje en nuestra vida. Por eso en Dios no hay casualidades, no hay coincidencias. ¿Por qué? Porque antes de que las cosas sucedan en nuestra vida, en cualquier aspecto, circunstancia, ya Dios sabe lo que va a ocurrir en esa circunstancia, en esa situación que estamos atravesando. Él lo sabe. No es casualidad o coincidencia, no. Él lo sabe qué va a suceder en nuestra vida, en las decisiones que vamos a tomar nosotros, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a actuar, en lo que vamos a hablar. Él lo conoce. Y dice que no hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir. Es decir, Él anuncia o predice el futuro de todas las cosas que van a suceder. De aquí a 10, 20, 30, 50 años o más. Él anuncia el futuro desde el principio, dice, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí vemos la soberanía de Dios cuando dice mi consejo permanecerá, mis planes, mis propósitos permanecerá y haré todo lo que quiero. Y aquí no suena como un Dios tirano, dictador, no. Siempre Dios lo que hace va de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su amor, a su misericordia, todo lo que Él hace. En Romanos 8:28 recuerde que la palabra de Dios dice que a todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 21:6. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, es decir, su mismo nombre en el hebreo, Yahweh, nos dice que Él es el que siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que las cosas fueran hechas, tangibles, físicas. Él ya existía. El que ha existido, el que será por siempre, por los siglos de los siglos, el eterno Dios, Padre, Yahweh, su nombre en hebreo. Él es el principio y el fin. Él conoce todas las cosas reales y posibles. Dios también posee esa cualidad y atributo, amigos, que es eterno, y un día los hijos de Dios vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por eso, aun querramos o no querramos, según la Biblia dice que nosotros, Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Vamos a partir de este mundo, nos vamos a ir un día, pero vamos a estar con Él sobre la eternidad. Somos seres inmortales, donde Dios creó al hombre y le dio un alma, le dio un cuerpo y le dio un espíritu y alma, que son la sustancia invisible
inmaterial del hombre que son eternos. Pero el cuerpo simplemente él es el acaparazón o el cofre donde nosotros estamos ahí, y que es temporal. Entonces, viendo la Escritura, la Biblia es clara que todavía hay profecías que esperan el cumplimiento. Hay profecías que esperan el cumplimiento. La Biblia dice que habrán rumores de guerra, se oirían rumores de guerra, habrán pestes, terremotos, pandemia, violencia, y eso lo estamos viendo nosotros. Y la Biblia dice que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo serán principios de dolores. Imagínense si apenas son indicios de las cosas terribles que van a pasar en este mundo, en esta tierra, porque están en la Biblia y se van a ir cumpliendo al pie de la letra, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Las profecías se van a cumplir tal como están escritos, y lo estamos viendo, el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo estamos viendo que se registran en la Biblia. Todo lo que está ocurriendo allá en Ucrania, en Rusia, son cumplimientos de la Biblia. Son cumplimientos de la Biblia. Apartemos a un lado lo que es la política y miremoslo desde el punto de vista bíblico. Son cosas que se tienen que cumplir. Y poco a poco se va a ir moviendo, y cada cosa se va a ir moviendo para encajar de acuerdo a las profecías bíblicas. Dios sabe el futuro. Dios lo conoce, podemos confiar en su palabra. Los acontecimientos se están llevando a cabo en el calendario de Dios, de acuerdo al tiempo de Dios, de acuerdo a su plan. ¿Por qué? Porque quien sostiene el universo es Dios. Quien sostiene el futuro es Dios. El único Dios de la Biblia, el verdadero, el Dios eterno, y el que lo sabe todo y lo conoce todo. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Él lo conoce todo. Por eso le decía al principio que en Dios no hay casualidades ni coincidencia. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. Y la palabra casualidad la podemos ver una vez en la Biblia, pero vamos a ver, mire, en Lucas, vamos a irnos a uno de los evangelios, en Lucas 10:31, Lucas 10:31, mire lo que dice acá. Vamos a leer el versículo 25, 10:25. Y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y Dios le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No porque no lo sepa él, sino está tratando de llevar a este sacerdote, a este hombre, directamente a lo que nos enseña la Escritura conforme a la ley en ese tiempo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso es todo lo que tiene que hacer el hombre en la vida, en este mundo: adorar a Dios, servir a Dios. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, respétale sus derechos, guarda la ley,
guarda los mandamientos, no quebrante las leyes morales, y cuando no quebrantamos las leyes morales, nosotros estamos amando a nuestro prójimo. Y dice aquí, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces viene Jesús y le pone un ejemplo ahí. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. En otra versión dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. En otra versión dice de casualidad, pero dice acá en esta Reina Valera, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Entonces, como explicábamos, si nosotros nos vamos a este término de la palabra casualidad, en el idioma griego, viene de una palabra sinkirian, que es una combinación de dos palabras, sum y curios. Sum significa junto con, y curios, que ya lo entendemos, que era muy común en ese tiempo, supremo con autoridad. Así que si vamos a una definición bíblica de casualidad, sería lo que ocurre juntamente con la disposición providencial de las circunstancias por parte de Dios. Es decir, si alguna cosa ocurre, si algo ocurre, es juntamente con la providencia, la disposición de las circunstancias por parte de Dios. Es decir, o sea, Dios no está desconociendo lo que está sucediendo ni lo que está pasando. Él está ahí. Y aunque no entendamos por qué las cosas ocurren o por qué pasan, sepamos que Dios es soberano. Entonces, vemos acá que en realidad, si para nosotros es algo casual, algo que ocurre y que no lo esperábamos, para nosotros, que algunos podemos decir que es una coincidencia, en realidad Dios está ahí y Dios está viendo, Dios está supervisando lo que está sucediendo, lo que está pasando. Si alguien, por ejemplo, es citado o notificado para una entrevista de un trabajo y dice, bueno, voy a ir, espero en Dios que aplique el trabajo y que me lo den a mí. Pero ¿qué sucede? Ya estando allá, suceden algunas cosas que pueden ser justas y otras injustas, y que puede ser que tú tengas toda la capacidad, todo el conocimiento, toda la experiencia, todo lo que es los requisitos académicos, y a la hora de llegar no te den el trabajo. ¿Y crees que Dios no ve eso o Dios se hace ignorar de todas estas cosas? No. ¿Crees que puede ser casual o es pura coincidencia lo que te está ocurriendo, o coincidencia porque de repente alguien te dijo, este trabajo, ve y aplica para este trabajo? En todo lo que nos pasa a nuestro alrededor a nuestras circunstancias, nuestra situación que nosotros vivimos, pasamos, y que aunque parezcan injustas, Dios está ahí. Dios está ahí. No hay nada que no suceda si Dios no lo permite. Los cabellos de nuestras cabezas están contados. Lucas 12, 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
No temas, pues más valéis ustedes que muchos pajarillos. Y yo estoy hablando en esta noche de la omnisciencia de Dios, que como hijos de Dios, como creyentes, todo lo que nos sucede a nosotros, lo que nos pasa a nosotros, ya sea para bien o para mal, bajo nuestra perspectiva, Dios tiene algo mejor de esa situación, de esa circunstancia que atravesamos. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, a veces nos ponemos a pensar, ¿y por qué pasan y suceden estas cosas? ¿Qué está pasando? Alguien me decía, si yo cumplía con todos los requisitos para ese trabajo, toda la experiencia, y a la hora de llegada dicen, no me dieron el trabajo. Y siendo un hijo de Dios, un creyente, y le decía yo, ten paciencia, cree en Dios, déjaselo a Dios, que siempre Dios va hacia adelante. Dios va adelante, más adelante que nosotros. Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Él conoce nuestro futuro. Y en esta noche le estoy hablando a usted acerca de la omnisciencia de Dios, porque creemos que todo lo que le pasa a uno como creyente o como cristiano, creen que Dios no sabe, no lo conoce. ¿Cómo no? Hermano, le acabo de decir que aún los pelos de nuestras cabezas están contados. Y a Dios no se le escapa nada. Aún las estrellas del cielo, que son millones y millones y millones y millones, Dios las tiene enumeradas y las llama por su nombre. Entonces, Dios conoce todo lo de nosotros. No hay nada que se le escape. Y si algo pasa en nuestra vida que nosotros lo vemos negativo, hermano, Dios sabe por qué pasan las cosas y Él sabe por qué. A veces, hermano, nos pone un stop, un alto hacia más adelante. Él lo sabe, Él conoce mejor que nosotros. Por eso debemos de darle gracias a Dios en todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Todo lo que nos ocurre, debemos darle gracias a Dios en todo. Porque Él conoce mejor que nosotros el futuro y conoce qué hay más allá. De aquí a 5 kilómetros más. De aquí a un año, 2 años. Y estamos hablando de la omnisciencia de Dios. De que en Lucas dice que aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados, no teman. Pues más valemos nosotros que muchos pajarillos. Jesús dijo que ni siquiera un gorrión cae en el suelo sin que nuestro Padre se dé cuenta. Imagínense, ni una hoja, nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Si no es por la voluntad de Dios. En Mateo 10:29, Mateo 10:29, leemos otro pasaje, y miren lo que dice: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y vuelve a decir: y aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Dios lo sabe todo. Dios afirma en Isaías
46, 9, 11, de forma categórica, que Él está en control de todo. Y a veces nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso, ¿saben por qué? Porque a veces, aún en medio de las cosas negativas, Dios está en control de todo. Recuerden que Dios ve las cosas totalmente diferentes como las vemos nosotros. Él ve las cosas desde el punto de vista eterno. Ve las cosas de que nosotros un día vamos a estar con Él reunidos allá. Y a veces, hermano, cuando partimos de este mundo, partimos de esta tierra, es doloroso para la familia. Cuando un familiar se nos va, es doloroso. Bueno, pero Dios tiene algo mejor para esas personas que ya se han ido de este mundo, de esta tierra. Tiene algo mejor para ellas, aunque nosotros somos personas egoístas, ¿verdad? Porque a veces tenemos familiares que están con unas grandes enfermedades crónicas y a veces queremos que Dios no se lo lleve, y a lo mejor Dios dice: hasta aquí nomás, ya tu tiempo en esta tierra ya terminó, yo tengo algo mejor para ti, ya viviste el tiempo que tenías que vivir según los días establecidos para ti en este mundo. Hasta eso y más. Él sabe el día en que nacemos y Él sabe el día en que vamos a morir. Dios sabe desde un principio quién iba a ser nuestra esposa, cuántos hijos nos iba a dar. Él sabe la personalidad, el carácter y el temperamento de cada hijo de nosotros. Recuerden que cada hijo de nosotros es totalmente diferente. Todos somos seres diferentes, totalmente. Él lo sabe todo. Y Él va creando un camino, las circunstancias en la vida, un camino para que nosotros le sirvamos, vivamos para Él. Aunque a veces nos queremos desviar y queremos tomar nuestro propio camino, es decir, queremos hacer nuestra propia voluntad, que creyendo nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, y no es así. Entonces Dios a veces, cuando el hombre se desvía, queriendo hacer las cosas a su manera, Dios interviene. Y a veces duelen esas intervenciones. A veces duele porque el hombre dice: yo voy haciendo la obra de Dios, ¿y qué va a hacer? Haciendo las cosas a su manera. Entonces Dios interviene y Dios actúa para llamar nuestra atención, para enderezar nuestros pasos, nuestros caminos y ubicarnos en el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, como mencionábamos, en Isaías afirma que Él tiene el control de todo. Isaías 46, 9, 11. Ya lo habíamos leído: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Vemos acá, como mencionamos, dice el Señor: haré todo lo que yo quiero, dice mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí vemos el poder de Dios, la soberanía de Dios, vemos el conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Vemos de que todas las cosas se mueven por el poder y la mano de Dios y tienen sus propósitos. Vemos que dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes, las autoridades y todo lo que se mueve, todo lo que está establecido en una nación ha sido por la voluntad de Dios, y cuando Dios así lo decida, Dios lo va a quitar, porque Él es Dios. O sea, Él tiene el control de todo.
Todo, nada se le escapa, hermano y amigo, nada se le escapa a Dios. Cuando nosotros consideramos los acontecimientos de la vida, lo que nos pasa, situaciones a veces duras, difíciles, que duelen, desde perder un familiar, desde perder su mamá, desde perder un trabajo, desde cosas que te suceden en la vida. A veces, hermano, dentro de esas cosas que ya sean negativas y buenas, nosotros las podemos clasificar aquellas cosas como, por ejemplo, terminar una carrera profesional, terminar una especialidad, una maestría, un doctorado, todas esas cosas, hablando académicamente, hablando en la parte de negocio, hablando en la vida, cosas que nosotros lo vemos sumamente importantes, pero las cosas que creemos que no son importantes, las pasamos desapercibidas. Pero Dios está en aquellas cosas que nosotros las vemos que son sumamente importantes, y en aquellas cosas mínimas, aquellas cosas aparentemente pequeñas de nuestra vida cotidiana, Dios está ahí como parte de su omnisciencia, como parte de su omnisciencia. ¿Por qué? Porque por nuestras propias limitaciones humanas. Y eso en la Biblia, para Dios en la Escritura, no hay cosas que sucedan o acontecimientos o eventos sin importancia. Todo para Dios es importante, de lo más pequeño a lo más grande, de lo mínimo a lo más grande. Es lo que yo le decía, que acabamos de leer en Mateo 10, 29, dice que no se cae a tierra ningún pajarito si no es por su voluntad. Imagínese, aún en lo más pequeño, en lo más mínimo, Dios está pendiente. En esos pajaritos que andan ahí, dice la Biblia que Dios está pendiente de ellos. No cae a tierra, dice, ninguno de ellos, si no es por su voluntad. Ni una hoja de un árbol se mueve o cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Es decir, en cosas tan mínimas, tan pequeñas, Dios está ahí. Dios tiene el control. Dios, hermano, no pasa desapercibido las cosas tan pequeñas, tan insignificantes para nosotros. No, Él está en cada circunstancia que creemos nosotros que nos pasan en nuestra vida y nos preguntamos por qué suceden estas cosas. Él está ahí. Él está ahí y Él tiene una respuesta a nuestra vida. No necesariamente la respuesta la podemos obtener al instante. Quizás tomará tiempo, 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, y te vas a dar cuenta por qué Dios no permitió aquello en tu vida. ¿Por qué Dios no te dio ese trabajo que quería? ¿Por qué Dios no hizo o no permitió que llevara a cabo determinado proyecto o plan? ¿O por qué Dios no permitió que te casara con esa persona? Entonces, vemos acá cosas que creemos que Dios no está ahí, que Dios no le toma importancia. Hermano, mire lo que dice, que aún ni un gorrión ni un pajarito cae a tierra. Ahora dice la Biblia, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más nosotros que somos como la niña de sus ojos? Imagínense, con frecuencia a Dios se le conoce como el Todopoderoso, es decir, no hay límites
en Dios. No hay nada que lo limite, no hay ningún recurso que lo pueda detener. Dice que Él es el Todopoderoso. Génesis 17:1. Mire, era Abraham de edad de 99 años. De 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esas palabras le dijo Dios a Abraham. Y si leemos el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué está hablándole Dios a Abraham? Le está hablando del futuro. Hermano, Dios le está hablando a Abraham del futuro. Dios le está profetizando, le está, podríamos decir, le está hablando del futuro. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Está prediciendo y le está diciendo: esto y esto y esto va a ocurrir en tu vida de aquí a los próximos años, décadas, siglos en tu vida. Te voy a hacer padre de naciones, de multitudes. Hermano, si Abraham no podía engendrar, o en otras palabras, ya era un anciano, ya naturalmente estaba terminado. Y la ciencia lo puede confirmar. Y Sara era estéril. Y Abraham, hermano, siguió creyendo en Dios. Recuerden que pasaron 25 años para que Abraham fuera padre de Isaac, naciera su hijo. Y Dios le habló a Abraham. Y Dios le está diciendo a Abraham que aún todavía no tenía descendencia. Te multiplicaré en gran manera y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Imagínese, todavía no había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Dios conoce todo. Y cómo Dios le está hablando a Abraham de las cosas que iban a suceder en el futuro. Esto demuestra la omnisciencia, el conocimiento de las cosas de Dios que sucederán más adelante. Y esto no solo se cumple en la vida de Abraham, se cumple de manera particular en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros. Aún en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio de la escasez, si Dios dice que no te va a faltar el pan de cada día, que Él no te va a abandonar, creámosle a Él, que Él siempre va a proveer para que haya pan en la mesa, para que haya comida en la mesa, siempre va a proveer. Aún en medio de las dificultades, en medio de la economía difícil, siempre Dios va a proveer a sus hijos, porque es parte de sus promesas. ¡Qué bendición! Vamos a leer Éxodo 6:3, del versículo 1. Éxodo 6, versículo 1 en adelante. Jehová respondió a Moisés:
ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra, los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces vemos hablándole Dios a Moisés, imagina hermano, hablándole también del futuro, hablándole que él era el Dios omnipotente, demostrándole a Abraham, hablándole en otras palabras, diciéndole, no hay nada ni nadie que me pueda detener. Yo puedo hacer todo lo que yo desee a mi alcance, todo. No hay nada que me detenga, no hay límite. Dios es ilimitado, su poder es ilimitado, es un Dios omnipotente. Y todo está relacionado con su omnisciencia, con su soberanía. Diciéndole a Moisés, ahora verás lo que yo haré, le dice a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y todo lo que Dios le habló a Moisés se cumplió al pie de la letra. El faraón dejó ir a su pueblo de Israel, lo soltó y también pereció su ejército en el mar Rojo. Qué bendición esta noche, hermano, conocer de la personalidad de Dios, de sus atributos, el Dios que nosotros le servimos. O sea que a Dios no se le escapa nada y todo el universo, el mundo, la tierra, los gobernantes, Dios tiene control sobre la vida de ellos. Job 13 dice, y Job confirma aquí, dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job también comienza a hablar de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Entonces, vemos aquí en estos pasajes bíblicos que Dios es un Dios que tiene un poder ilimitado y un dominio absoluto. Querramos o no querramos. Cosas que no las entendemos, que están pasando en el mundo, aún en nuestra vida, que no las entendemos. De hecho, que un día Dios nos las va a explicar. Y lo que hablábamos al principio es que, como personas, como seres humanos, a veces cosas que nos suceden de forma inesperada y aquellos encuentros que nos toman por sorpresa, ¿qué decimos nosotros? Ah, fue pura coincidencia. Así decimos nosotros. Aquellos sucesos inesperados, aquellas cosas que nos pasan, encuentros que nos sorprenden, a veces decimos fue coincidencia, casualidad, pero si nosotros lo podemos ver desde ese punto de vista, pero Dios no lo ve así. Para Dios no es igual. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, ya Dios lo sabe y lo conoce. En la Escritura podemos entender y nos deja claro que Dios, hermano, deja aún a los humanos, aún dentro de los mismos personas creyentes,
por la misma voluntad que Dios nos ha dado, por la misma voluntad, por lo mismo el libre albedrío, muchos cometen errores. Pero recuerde muy bien que los errores, el pecado, trae consecuencias. Cada vez que cometemos errores, cada vez que pecamos, estamos cosechando las consecuencias de esos errores, de esos pecados. Pero recuerden que aún en medio de las cosas buenas o malas que nos pasan, ¿qué dice Romanos 8:28? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Solo Dios sabe que incluso nuestros errores e imprevistos, acontecimientos imprevistos, se entrelazan para cumplir sus propósitos. Aún los errores que cometemos, algo vamos a aprender de eso. Algo vamos a aprender de eso. Y Dios se va a valer de eso para cumplir los propósitos de cada uno de nosotros.